estamos inclusive también, y el tipo de residuos que por supuesto tenemos. Y vamos a hablar de a dónde van los residuos, a dónde van nuestros residuos y de qué manera, porque cualquiera puede decir, sí, van al basurero, van al SEAMSE, van a esto, van al otro, pero digamos, todos van a ir. ¿De qué manera se transporta? ¿Cómo se selecciona? Porque esto es parte también, obviamente, de todo lo que hacemos, si bien en algún momento hemos hablado en parte de ello. Por eso está Tamara Roya con nosotros. ¿Cómo te va, Tamara? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes para ¿Bien? todos. ¿Todo bien? Bueno, sí, hoy las veo muy de verde, estamos todos así. Sí. Toda la escuela verde. Hoy estamos Ella con está más el equipo team que Escuelas yo Verdes, con vos. pero bueno, en realidad vengo a hablar de los residuos que no son de color verde, sino los que van en la bolsa negra. Sí. Claro. ¿Sí? Que son los residuos que nosotros llamamos basura. O sea, si nosotros pensamos en nuestra casa, tenemos una bolsa de basura, la tiramos ¿a dónde? Al contenedor. Sí. ¿Sí? Ahora hay contenedores grandes negros. Después, ¿qué pasa? ¿A dónde van? Esa es una de las preguntas que todo el tiempo nos hacemos con los chicos y las chicas en las escuelas, pero también invitamos que se hagan en sus casas. Claro, porque vos lo ves que los contenedores los vuelcan en los El camiones. camión, claro. Y Y ves de que ahí- el camión se va. Chao, se fue. Hasta Sí. ahí perdiste El de rastro. vista el Bueno, rastro. vamos a un poco a saber qué es lo que pasa después. Lo primero que pasa es que eso en Capital Federal va a estaciones de transferencia, ¿sí? Que hay 3 en toda la ciudad y lo que hacen es compactar esa basura, porque si no, la cantidad de camiones, ahora les voy a decir a dónde irían, colapsaría el tránsito porteño. O sea, se pasan a 3 camiones recolectores de residuos, equivalen a 25 toneladas, que es uno de esos camiones que seguramente en las imágenes lo van a ver, que van sí al relleno sanitario. Sí, que ahí nombraste también muy bien, Javier, veo que están en tema, Sí. que es en este caso, en la ciudad, los destinamos al SEAMSE. Sí. ¿Sí? Están pasando imágenes de qué es el relleno sanitario. No es una montaña de residuos, que a veces es lo que uno piensa y nada más, sino que hay que hacer un tratamiento, ¿sí? Para la disposición final de esos residuos. Les voy a volver a poner el ejemplo de la basura en casa. Tenemos una basura, una bolsa, no la sacamos por 2 o 3 días. ¿Qué 2 cosas aparecen? Olor. Seguro. Olor, muy bien. ¿Y qué otra más? Moscas, Gas. bichos, ¿qué son? Por ahí lo dijeron, líquido en realidad, líquido, ¿sí? sí, Porque claro. tenemos materia orgánica que se Claro. está descomponiendo, ¿sí? Entonces, imagínense eso en una bolsa de nuestra casa. Sí, Las sí, sí. toneladas, en la ciudad más o menos se gestionan 7.500 toneladas de residuos por día. Imagínense eso, pero multiplicado por muchas más, porque Claro. el lugar donde es el SEAMSE, el relleno sanitario que destinamos nuestros residuos, también van de otras partes de Buenos Sí, Aires. sí. Entonces, en las imágenes también se ve que lo que se hace es tratar el suelo, ¿sí? Porque ese líquido se le llama líquido lixiviado, ¿sí? ¿A dónde iría si no tratamos ese suelo? ¿Qué se imaginan? ¿Qué hay abajo? A las napas y termina Exacto, a los yendo, las napas subterráneas, que son los ríos Sí. subterráneos que naturalmente existen. Claro. Si nosotros solamente acumuláramos residuos, como en una montaña, Sí. eso filtraría y contaminaría todo el suelo. Entonces, Sí. lo primero que se hace es impermeabilizar ese suelo, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, hay todo un proceso tecnológico, por eso de hecho hoy no se llama más relleno sanitario, sino que se habla de complejo ambiental, ¿sí? Claro. Esa se impermeabiliza, pero esa agua hay que sacarla de adentro del relleno sanitario. ¿Qué hacen? ¿Qué se imaginan? El SEAMSE saca esa agua del relleno. ¿Tienen entubados? Sí, la saca por caños. Sí. Sí. Lo que hace es tratarla. ¿Aspirarlo primero o no? Sí, 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 por sí, toda una entubado. cañería, tienen toda una Purificarla. tecnología. Sacan esa agua, la tienen que tratar, o sea, limpiar, Sí. ¿sí? Y hacen casi todos los pasos que hace la planta potabilizadora de AISA. Claro. Sí, menos el último porque es muy caro y porque siempre nos dicen el ejemplo de si yo te doy Andrea, te doy un agua que está embotellada y te digo, es potable, pero es del SEAMSE, ¿vos te la tomás? O sea, es del relleno sanitario, pero es potable. Ay, no sé. Es No, raro. no lo tomás. No, no, En no, no, general, no. No, no. Entonces, y como ese último paso, que es el de ósmosis inversa, es muy caro, no se invierte en eso. Lo que se hace es usar esa agua casi potable para la limpieza de las máquinas, para regar los caminos, pero claro. se aprovecha esa agua y Sí. se saca y no estamos contaminando las napas. Bien. ¿Qué otra cosa dijimos que tenía la basura? Olor. Olor. Olor, que son gases. Sí. Yo no sé si ustedes saben, pero ahí también, en ese complejo ambiental, se tratan, esos gases se transforman en energía eléctrica, ¿sí? Y eso se inyecta a la red eléctrica, ¿sí? O sea, son 2 cosas que se lograron con mucho tiempo, mucha inversión, y eso hace que esta disposición final de los residuos no sea tan perjudicial, ¿sí?
Pero, ¿cuáles son los problemas que seguimos teniendo? Es que al relleno sanitario, estamos hablando de la bolsa negra, sigue llegando, ¿qué? Un montón de material que en realidad es reciclable. Sí. ¿Sí? Y que tenemos que separar para que no vaya al relleno sanitario. Hay 4 funcionando hoy por hoy, 4 módulos. El que está más activo y el que recibe el de la capital, que es el 85% de todo lo que procesa el SEAMSE, mide más o menos 500 hectáreas. ¿Sí? Eso es casi un barrio de la capital federal. Claro. ¿Sí? Una hectárea es una manzana, entonces 500 manzanas es un barrio. Fíjense el tamaño de del lugar que estamos destinando Es impresionante, es muy grande. Claro. a los residuos, ¿sí? Y que estamos enterrando, por más que no sea simplemente un enterramiento, estamos enterrando un montón de recursos porque no los estamos separando, ¿sí? Previamente. Igualmente, siempre queremos que se lleven como la lucecita de esperanza, ¿no? No que hablar solo de lo que estamos haciendo mal. En el SEAMSE también lo que hacen es tratar, por ejemplo, hay una planta específica de neumáticos, hay una planta que separa, antes de que vaya a la montaña, separa también residuos y los recupera, hay una planta de compostaje, digamos. Hay un montón de cosas que se hacen para disminuir ese volumen total. Ajá. Pero volvemos a lo que estuvimos trabajando todo el año, a lo que estamos trabajando siempre en las escuelas, que en realidad lo importante es hacer que los residuos reciclables no lleguen, ¿sí? Ni al contenedor negro, ni después al SEAMSE. Claro, hacerlo en ¿sí? casa. Exacto, en casa, en la oficina, en cualquier sí, lado, sí. hay que, en el momento de disponer el residuo, saber que es un residuo reciclable y evitar que llegue al SEAMSE, ¿sí? Perfecto. A medida que se va rellenando Sí. o acopiando la basura, ¿ese sector no se puede volver a usar hasta cuándo? Sí, en realidad lo que hacen es muy buena la pregunta, ponen residuos, o sea, impermeabilizan el suelo, ponen Sí. residuos, después ponen una capa de tierra o Sí. arena, ¿sí? Distintos materiales, más residuos, más residuos. Bueno, llega un momento donde eso se llena. Tampoco es una hacia abajo el agujero porque piensen que eso va a disminuir el volumen. Entonces siempre es una montaña hacia arriba, ¿sí? Eso después disminuye el bajar. volumen, baja y el terreno se parquiza, ¿sí? No se puede no se puede construir nada ahí arriba, ¿sí? No se puede, solamente Porque queda como, es- exacto, claro. por los desniveles, porque eso va a estar siempre en movimiento, ¿sí? Lamentablemente va a estar siempre en movimiento, no es un Claro. terreno firme donde uno podría construir, pero sí se aprovecha como un Bien. espacio recreativo verde. Bueno, la verdad, Sí. muy interesante. Es para seguir hablando en otra oportunidad también de este tema, digo, para seguir sumando cosas respecto del tema de los residuos, porque más allá del reciclaje, digo, ¿no? En esto del relleno, porque muchas veces uno dice, pero está bien, ¿para qué rellenan? Claro. Por un lado, porque hay que... ¿Qué hacemos si no? Patearíamos Claro, exactamente, basura, no puede claro. quedar a cielo abierto. Claro. Exacto. ¿No es cierto? ¿Y para qué sirve? Eso también podríamos hablar otro día también respecto de esto, ¿no? ¿Para qué les sirve a los países enterrar la basura? Podemos hablarlo otro día. Y sí. si es fértil o no es fértil, el tema del composto, como decís El vos, compostaje, sí, el sí. compostaje justamente también. Sí, ¿Dale? perfecto. Bueno, Tamara, Queda gracias. pendiente. Bueno, Gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias Que por estén muy haber bien. venido. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema. ¿Ustedes se Muy siguen separando? interesante. Sí. Sí, yo estuve en la planta de Ensenada y hice todo el Ah.